Capítulo 7. Una vida mágica. Vivir en Praga en 1589 era un cuento de hadas. Las cúpulas doradas, los puentes, el palacio y su corte mágica, nuestra casita en la Slotaulica, las funciones con mi teatrito de títeres recién creado, al que había apodado Los Comandos de la Alegría. Los pintorescos y fuertes personajes que vivían en nuestra callecita, que Rodolfo II remodeló para dar alojamiento a ciertos misteriosos alquimistas, nuestros vecinos, para que hicieran sus pruebas en los laboratorios. Todo era un sueño hecho realidad. No me imaginaba nada mejor. Esta vida era fantástica. Y muchas veces seguí sintiéndome dentro de una película sin subtítulos, pero cada vez más esta se fue transformando en mi única vida. Antigua, la playa de arenas volcánicas, mis viajes, parecían ser un recuerdo borroso que había sucedido hacía mucho tiempo, nada menos que 430 años más adelante. Había rumores de que ya se había obtenido el elixir de la eterna juventud y que se materializaba oro de una manera concreta. Milanka decía que esto no era lo más importante, que lo fundamental que se estaba logrando era un gigantesco salto de conciencia colectivo, pero solo en Praga, porque aquí Rodolfo protegía todos los experimentos, investigaciones y oraciones realizadas en conjunto entre todos los credos. Aquí todo era místico, mágico, burbujeante, espléndido. Milanka nos había anticipado que muy pronto participaríamos con ella en las fabulosas y míticas fiestas que se hacían en fechas especiales en el palacio. Allí acontecían misteriosos encuentros de alquimistas, astrólogos, artistas, magos, tarotistas, titiriteros y toda clase de maestros provenientes de tierras muy lejanas que llegaban a Praga todo el tiempo, procedentes de los 4 puntos cardinales. Yo había escuchado rumores de que duraban 3 días y 3 noches y que solo muy seleccionados personajes tenían acceso a ellas. Un tal Hayek, asesor personal del emperador Rodolfo II, filtraba las invitaciones y al mismo tiempo era quien hacía pasar un examen muy duro a todos quienes se presentaban como alquimistas. Algunos, muy avanzados en sus caminos espirituales, habían llegado a materializar oro. Otros estaban completamente dedicados a encontrar el secreto de la eterna juventud. Milanka me explicó que el oro era un oro espiritual y se transformaba en material a veces, pero solo como consecuencia de haber obtenido el alquimista el oro espiritual interior, o sea, un estado de conciencia muy elevado, y que el secreto de la eterna juventud era eso, un secreto, y que no podía darme más datos por el momento. Mi vida era pura felicidad, tal como me había cantado mamá al oído. Vivir con Iván en 1589 era tan romántico, imposible de describir. Ardíamos de pasión. La felicidad desbordaba por todos nuestros poros como una interminable fuente de delicias. Éramos muy jóvenes. La vida nos sonreía. Las noches iluminadas por la luz de las velas, sin películas, sin computadoras, sin celulares, eran muy misteriosas. El abismo de amor era tan dulce y profundo. Los excesos con el alcohol parecían haberse erradicado de la vida de Iván por completo, y por lo tanto me había liberado de tener que enfrentar a esos terribles demonios que lo habían poseído en nuestra vida futura. La vida bajo la luz del sol era intensa y colorida. Mamá estaba en lo cierto. Uno venía al mundo a cantar, bailar y ser feliz. Visité a Nepomuceno varias veces, pero nunca me habló, solo me miraba. Hierático, misterioso, como testigo mudo de mi felicidad.
Mi teatrito de títeres era demandado en todos lados. Iván a veces también me ayudaba en las representaciones que eran muy extrañas. Los títeres, a quienes yo había aprendido a dar vida, no sé cómo, contaban por sí solos relatos extraordinarios y mágicos que asombraban a los espectadores tanto como a mí misma. Todos creían que yo estaba improvisando, pero la realidad era que yo estaba canalizando en el lenguaje del futuro. Pero en Praga, en el siglo XVI, no había que dar explicaciones. La magia era parte de la vida cotidiana. Tocaba el cielo con las manos. Me sentía una privilegiada, una protegida. ¿Qué más podía pedir a la vida? Cuando lo pregunté una vez, en medio de una función, en voz alta, los títeres reaccionaron en forma muy extraña, mirándose entre ellos, muy disgustados. Contestaron con un comentario que quedó resonando en mi cabeza y estoy segura en la cabeza de los espectadores también. En realidad puedes pedir mucho más de la vida, pero todavía no lo sabes ni sabes que puedes pedirlo. Por eso no te lo otorgan, dijeron con una sola voz. Cuando les exigí que nos explicaran qué habían querido decir, rieron todos juntos a carcajadas y al mismo tiempo, y me desorientaron por completo. ¿Qué quisieron decir? ¿Cómo puede uno ser más feliz si las cosas andan bien? ¿Es correcto pedirle tanto a la vida? Los atropellé con preguntas todas al mismo tiempo. Eran las preguntas que también se estaban haciendo los espectadores. Se volvieron a mirar entre ellos, menearon sus cabezas y se quedaron inmóviles y mudos, y no hubo forma de volver a hacerlos hablar. La función se dio por terminada de modo abrupto y tuve que cerrar el teatrito por unos cuantos días. Obviamente se habían enojado conmigo. Jamás volvieron a tocar el tema y yo nunca me atreví a preguntárselos de nuevo, aunque a veces me tenía que morder la lengua. En mis caminatas por Praga, me pareció ver varias veces caminando por las callecitas empedradas a quienes solo podían ser hadas. No había duda. Mamá Rosalia me había contado tantos cuentos de hadas de todas las tradiciones, rusos, polacos, checos, ingleses y por supuesto los clásicos de los hermanos Grimm, que todavía no habían nacido en Praga en 1589. Me eran familiares, muy familiares. Amaba los cuentos de hadas y Praga era una ciudad encantada. Por eso ellas deberían estar ahí. Estaba segura. Y poco a poco empecé a distinguirlas. Tenían la apariencia normal de las jovencitas de esa época. Comencé a observarlas con atención y lo primero que descubrí era que algunas de ellas pasaban a mi lado casi sin pisar el suelo. Eran etéreas, livianas. No se les notaban alas, pero llevaban siempre coronas de flores silvestres y ropas de colores claros. Al principio todo era un juego, pero comencé a sospechar que realmente eran hadas cuando nuestras miradas se cruzaban. Ambas sonreíamos y sus ojos echaban chispas, como reconociéndome también. Enseguida, una tremenda corriente magnética me atravesaba de los pies a la cabeza. No me animaba a pararlas, no me atrevía a hablar con ellas, ni quería disturbar sus misiones en esta tierra, porque seguramente no estaban en Praga por casualidad. Recordé haber escuchado en el futuro que en los viejos tiempos de Europa, las hadas efectivamente se materializaban y era posible verlas con los ojos físicos. Tenía que ser cierto. Las señales eran inequívocas. Miré el cielo como para hablar con mamá Rosalia, como muchas veces lo había hecho después de su partida. Pero muy pronto me di cuenta de que mamá Rosalia todavía no había nacido y yo era, en ese momento, una especie de bisabuela de ella. De todas formas, en honor a Rosalia
y a los cientos de cuentos de hadas que me había leído ella cuando era niña, me dispuse a comprobar si allí había realmente hadas. Una vez decidida a hacer contacto, salí a caminar con Alinka en brazos, como para que me reconocieran, finalmente, y me dirigieran la palabra. Se me ocurrió que tal vez, si pedía un don cuando alguna de ellas pasara cerca de mí, me prestarían inmediata atención. Sabía que sus dones eran 5. Suerte, que en el lenguaje de la época se decía buena fortuna. Absoluta belleza, completa liviandad, alegría interminable y amor eterno. ¡Wow! Estos hermosos dones de las hadas que cuando se hacen presentes en nuestras vidas, ¿verdad? Nos vienen a traer. Te los voy a volver a decir para que seguramente si se están manifestando en alguna maravillosa manera, sepas que son las hadas que están por ahí. El primer don es la suerte, que en el lenguaje de la época se decía buena fortuna. El siguiente es absoluta belleza. La siguiente es completa liviandad, ser liviano, ser ligero. Alegría interminable y amor eterno. Y cómo cada uno de estos dones nos mueve a crear una magnífica vida. Es decir, la buena fortuna. ¿Cómo se adquiere o cómo se tiene la buena fortuna? ¿Por vibración? Recordemos que todo es energía. ¿Cómo me sentiría si yo tuviera o ya tuviera esto o ya estuviera en aquel lugar o en aquella situación? Y entonces lo atraigo, debido a que hay la ley de la atracción que siempre actúa. Así es que ahora somos capaces de crear nuestra buena fortuna. Pero si hay alguien por ahí en forma de hada que te está trayendo buena suerte, wow, pues hay que entender cómo poder crear más de ella. Luego, absoluta belleza. Absoluta belleza es absoluta, interior y exterior, por todos lados como lo veas, en todas tus formas y en todas las áreas de tu vida. Y también completa liviandad. La liviandad es moverte fácil, liviana, flexible, a favor de la corriente, no en contra de ella. Cuando las cosas están en contra de la corriente, déjalo, déjalo. Y luego volverás, ya que el flujo de la energía se mueva más fácilmente para ti. Y la alegría interminable. La alegría, la felicidad es una opción. Tú puedes elegir en cada momento, no importa qué esté sucediendo ahí frente a ti. La alegría interminable es lo que te ayuda también a crear esa buena fortuna. Y por supuesto, amor eterno. Amor eterno en todos los aspectos, pero comenzando por ti mismo, por ti misma. Amor eterno hacia ti mismo. Quererte, escucharte y actuar, porque muchas veces nos escuchamos pero no actuamos. Y hacerte sentir feliz, ir a buscar tu bienestar. Y si algo de tu vida no te gusta, ámate, cámbialo. Comienza a dar pequeños pasos para moverte, a crear esa eternidad de amor. Por supuesto, de esa manera va a llegar todas las manifestaciones de amor en todas las formas que no podrás imaginar, porque el universo es tan creativo que te va a mostrar múltiples maneras de amor y una vez que tú hayas conectado con esta energía. Continúo leyendo ahora. Tenía ciertas dudas acerca de cuál don pedirles primero, pero iba a decidirlo en el instante preciso de hacer contacto. Nada pasó por un cierto tiempo, hasta que tal vez, debido a mi insistencia en encontrarlas, un día, en una de mis caminatas por las callecitas de Praga, la vi avanzando hacia mí, mirándome fijo. Contuve el aliento. Era una hada bellísima. Llevaba una corona de no me olvides celestes, tan celestes como sus ojos, y una canastita de mimbre con rosas blancas. Y se estaba acercando, y estaba más cerca, y sus ojos se posaron en mi hada títere.
y después en mí. Se detuvo. Me sonrió interrogante. Otórgame el don de la absoluta belleza, dije abruptamente, tratando de parecer decidida. Me sonrió cómplice, como tranquilizándome. Nos miramos a los ojos por unos instantes eternos. Te otorgo el don de la absoluta e interminable belleza, expresó, envolviéndome en un halo de estrellas y arrojando sobre mí un polvo brillante de todos los colores. Mi nombre es Slatinica, y soy de tu familia de hadas. La absoluta belleza ya es tuya, pero la podrás perder con un fuerte enojo. Los oscuros andan rondando. Ten cuidado con ellos. Llámame. Si te acorralan, te ayudaré. Y diciendo esto, desapareció. Se evaporó sin dejar rastros. Mi corazón latía desbocado. Crucé el puente y subí a toda velocidad por las escalinatas que ascendían hacia el palacio. Y sin aliento toqué la puertita de la casa número 18, rogando que Milanka estuviera allí. Pasa, Kalinka, tranquila, dijo al verme desencajada. Calma, te has encontrado con una hada. Y con las hadas no se juega. Estamos en medio de un tema muy serio. Fue a la cocinita a preparar uno de sus tés mágicos, murmurando algo para sí. Desde la cocinita me preguntó: Tu madre te contaba muchos cuentos de hadas, ¿verdad? Estoy segura de que fue así. Regresó con la bandejita dorada y 2 tacitas de porcelana de Bohemia. Le conté al detalle lo sucedido y entonces Milanka, mirándome a los ojos y tomándome de la mano, anticipó: La gran prueba se está acercando. Nos miramos emocionadas. Debo decirte algo, Kalinka. No es fácil ser feliz en este mundo y no despertar la envidia de quienes no lo son. Los oscuros, tal como te advirtió el hada, están por todos lados y ya es hora de que te hable de ellos. Pero yo no quiero que me hables de los oscuros. Háblame del hada. Una de ellas me ha dirigido la palabra y me otorgó el don de la belleza. Me siento privilegiada, pero no sé qué significa lo que me dijo después. Las hadas predicen el futuro. Es su especialidad. Otorgan dones, te pueden invitar a sus fiestas, revelan recetas mágicas y hacen muchas cosas más. Es fascinante, pero lo importante aquí no es solamente que te has encontrado con un hada, ni siquiera que te otorgó el don de la belleza. Lo que sí es importante es que te anunció un peligro y te advirtió que debes prepararte para atravesarlo. Y te dio otro dato. ¿Cuál es? No sé, contesté tontamente. Te dijo que eras de su familia. ¿No te llamó la atención ese comentario? No le presté atención. Bien, Kalinka, te lo dijo el hada. Ahora sí estoy autorizada a revelártelo. El origen de la así llamada aristocracia se pierde en la noche de los tiempos. Y aunque te parezca extraño, en el caso más auténtico, ser aristócrata no tiene que ver con apellidos heredados, ni con títulos de nobleza. Un dato curioso es que a los aristócratas se nos llama los seres de sangre azul. O sea, se trata de una sangre diferente, ¿verdad? Hay ciertas aristocracias que se formaron porque en nuestra sangre se mezcló sangre de hadas y de elfos. La llevamos en nuestros genes. Por eso somos, por cierto, diferentes. No podía pronunciar palabra. Solo atinaba a mirar a Milanka hipnotizada. Somos seres perceptivos, naturalmente espirituales, más compasivos que el común de la gente. Nos horrorizan el maltrato y las mentiras. Tenemos una inocencia natural que no se pierde con los años.
Somos evidentemente videntes. Vemos a las personas y vemos su corazón. Y lo esencial es que somos personas buenas, profundamente buenas. Aunque decir esto suene ingenuo y muchas veces debamos protegernos aparentando ser indiferentes. Me describes con exactitud. Sonrió cómplice. Estoy describiendo a muchos seres que no saben lo que te voy a revelar en unos instantes. En tiempos antiguos se conservó muy bien nuestro secreto y se resguardó entre la aristocracia. Una historia real y muy conocida es la del hada Melusina, hija mayor del rey Elinas, soberano de Albión, traducido habitualmente como Reino Blanco y ubicado en Escocia. Este rey, completamente humano, se casó en segundas nupcias con el hada Presina y con ella tuvo 3 hijas también hadas, la mencionada Melusina, Melior y Palestina. Presina, finalmente una hada, exigió a su marido humano cumplir con un pacto. Siempre hay un pacto entre los matrimonios mixtos. Se trata de una condición indispensable para estar con una hada. ¿Qué clase de pacto? Hay varios. En este caso, Elinas jamás debería estar presente cuando ella bañaba a sus hijas ni en los partos. Sin embargo, una vez, Elinas visitó a su esposa sorpresivamente justo cuando ésta bañaba a las niñas hadas, ignorando el pacto. Como consecuencia, de inmediato, Presina y sus hijas desaparecieron para siempre de su vida y fueron a vivir a la isla perdida, que así se llama todavía a la isla de Avalon. Melusina, una de sus hijas, regresa de la isla perdida y a su vez se enamora y se casa con un humano, Raimondín, de la aristocracia familia de Lusignan. Tuvieron 10 hijos, pero sucedió lo mismo que con su madre Presina, con lo cual ella debió abandonarlo. El humano rompió el pacto acordado con Melusina, que era dejarla libre los viernes por la noche, sin preguntarle qué hacía ni a dónde iba. Raimondín entró sorpresivamente en los aposentos privados de Melusina un viernes y la encontró bañándose desnuda, portando una cola de sirena que le crecía justo en ese día de la semana. Todo terminó. Los descendientes de ese humano y esa hada, que además era mitad sirena, fundaron muchas familias de la nobleza tradicional de Europa. Salvo uno que optó por la vida religiosa, todos ellos se casaron y fueron reyes y señores de la alta nobleza. Estas historias, algunas de ellas fueron registradas, pero muchas más, de casos de matrimonios mixtos entre humanos y hadas, sucedieron precisamente en la Edad Media y no se documentaron. Hay que entender que en la Edad Media las hadas eran prácticamente visibles y participaban en la vida cotidiana de los humanos de manera abierta. Y en especial los aristócratas tenían debilidad por las hadas y viceversa. Pero luego se perdieron los rastros de muchas de estas familias mixtas. Así es que en tu tiempo, en el futuro, muchos nobles, o sea, descendientes directos de hadas y elfos, están mimetizando entre la gente común. ¿Y cómo nos damos cuenta de que somos aristócratas? Podrán darse cuenta solo si tienen estos rasgos que ya te describí. Te los repito por si tienes que ayudar a alguien a verificar si es un hada o un elfo. Son muy perceptivos, naturalmente espirituales, más compasivos que el común de la gente. Les horroriza el maltrato y las mentiras. Tienen una conciencia natural que no se pierde con los años. Son videntes, ven a las personas y ven su corazón. Son personas buenas, profundamente buenas,
muy divertidas. A veces no logran anclarse en una vida normal. Son rebeldes y siempre son considerados los excéntricos, los raros. Totalmente cierto. Me siento identificada por completo con lo que dices. Siempre supe que era diferente sin saber por qué. Lo digo sin arrogancia. Y conozco bastantes personas que son así también. Quien recibe esta información y desciende de las hadas, sentirá inmediatamente una voz adentro que sin dudas le dirá, es cierto. Quien no, lo tomará como un gracioso cuento medieval. Se reirá y lo considerará una mentira. Y así es como se protege el secreto por sí mismo. Pero como tú ya has hablado con un hada, me veo en la obligación de informarte la situación tal cual es. Estaba esperando la circunstancia adecuada para decírtelo, Kalinka. Y ahora ya estás preparada para saberlo. Esta información no es para cualquiera. No todos pueden entender. O sea, que yo desciendo de hadas, princesas y gitanos. A ver, sí, es evidente. Eres rebelde, libre, sientes una irresistible atracción por la naturaleza, el camino espiritual y la magia. ¿Te queda alguna duda? En el futuro, o sea, ¿de dónde vengo? Hay muchos seres como yo. Están derribando todos los paradigmas establecidos y no van a parar. Además, es mundial. Muchos deben ser descendientes de hadas o tienen muchos genes de estrellas en su sangre. ¿Qué significa tener muchos genes de estrellas? Recordar que no somos de esta tierra, que estamos de paso en ella. ¿Y por qué el hada me dijo que un enojo podría quitarme la belleza? No estoy autorizada a revelártelo. Tiene que ver con la gran prueba. Pero tomemos el chai. Lo que tenía que decirte, ya te lo dije.